Bueno, en la pasada vimos cómo es la anatomía funcional o lo que es el riñón en sí, ¿verdad? Que estamos viendo la corteza con sus pirámides medulares, luego la papila que van a drenar en los cálices, primero los cálices menores, los mayores, y luego en la pelvis renal, ¿sí? ¿La entrada se ve o no? Cada minuto mira. Y es para que tengan en cuenta, ¿verdad?, de las afecciones que puedan haber, o sea, que saber la parte anatómica del riñón, como dijimos, las pirámides y las papilas que se encuentran entre las pirámides, ¿sí? Hay que ver que una disminución del parénquima con respecto al programa de expresión, ¿verdad?, asociado a una anomalía de los cálices, ¿verdad?, puede corresponder a un proceso inflamatorio o una cicatriz pielonefrítica. ¿Sí? Como ves, acá podemos ver los cálices menores, mayores, luego que drenan la pelvis. Sin embargo, en esta zona hay una ligera o un abombamiento hacia el cálice, ¿sí?, que podría corresponder a un proceso, ¿verdad?, inflamatorio o una cicatriz de una infección anterior, ¿sí? Eso nos podría decir el urograma de excreción, ¿sí? También podemos ver que alguna pérdida del parénquima que haya, pero sin distorsionar o sin producir un abombamiento del renal, puede decir otra cosa, que puede, por ejemplo, un infarto renal. A veces distorsionan, como ven acá, lo que es el parénquima y los cálices, y puede deberse a algunas masas, ¿verdad?, que puede ser tanto maligna o benigna, y generalmente o comúnmente son los quistes que distorsionan aquí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Acá hay una imagen, ¿sí? Acá se delinean mejor, ¿verdad?, con la sustancia de contraste endovenoso. Acá están los cálices, otro cálice, entonces que delimitan esa masa. Ese es el problema. La base de datos de virus ha sido actualizada. Bueno, para estudiar la radiografía simple, como vimos la vez pasada, podemos estudiar las sombras renales. Siempre debe haber una grasa perirrenal para poder tener una buena delimitación. Se puede ver el aire en procesos infecciosos, en bacterias que producen gases, el calcio, puede ser calcificaciones parenquimatosas o cálculos que están a través de los cálices, en la pelvis o en el uréter, llegando hasta la vejiga. Podemos ver desplazamiento de asa en tumores muy grandes, ¿verdad? También, como dijimos, que hay que estudiar los músculos psoas, hay que delimitar bien el músculo psoas y la columna vertebral también, que sirve de referencia. Radiografía simple, entonces, podemos ver anormalidades óseas, ¿sí?, calcificaciones y cuerpos extraños. Acá vemos las calcificaciones en la pelvis, que decimos que es la parte de la vejiga donde hay grandes cálculos, o también puede haber algunos cuerpos extraños. Sí, en la radiografía simple hay que delimitar bien entonces lo que es la sombra renal en forma bilateral, ¿sí?, el músculo psoas, nos sigue de referencia lo que es la columna vertebral. Esto vemos la duodécima costilla, entonces este va a ser de 12, va a ser L1, L2, L3, y fíjense a qué altura se encuentra el riñón normalmente. Esto ya vimos de la clase anterior, ¿verdad? Es una imagen de un absceso perirenal que contiene gases, ¿sí? Otra imagen ya vista, como
podemos ver imágenes densas dentro de la sombra renal, ¿verdad? Que corresponde generalmente a cálculos. Estos son cálculos coraliformes, ¿sí? O a veces son pequeños cálculos redondeados, ¿verdad? Los cálculos pueden ser de diferentes formas, diferente morfología, o a veces toman la forma de los cálices, ¿sí? Que esos son los cálculos coraliformes. Sí, a veces el parénquima renal presenta algunas imágenes densas, pueden ser tanto redondeadas, pueden ser lineales, pueden ser ramificadas o pequeños nodillos, y generalmente se ve en la nefrocalcinosis y en la tuberculosis, ¿sí? Estas son calcificaciones dentro del parénquima. Acá a nivel de la pelvis vemos una imagen densa, ¿sí? Redondeada, que corresponde a un cálculo que está a nivel de la vejiga. Como dijimos la vez pasada, que el urograma de excreción es la base del diagnóstico del aparato urinario, nos va a mostrar toda la morfología del aparato urinario y también la estimación de la función renal. Sí, las indicaciones pueden ser varias. Podemos ver la morfología renal del uréter y de la vejiga, la funcionalidad renal y ureteral, las malformaciones que pueda haber. Podemos delimitar tumores, puede haber litiasis, generalmente litiasis en los estudios simples, o a veces hay imágenes radiolúcidas, o sea, cálculos o litiasis radiolúcidas que no se ven, pero con el urograma de excretor, una vez que empieza a eliminar a través del uréter, se puede ver dónde mismo se encuentra la obstrucción, ¿sí? Son especiales, estos estudios son especiales para ver pacientes con hematuria, sino sospecha de fuga púsculo postraumática en pacientes operados, o si hay que haya alguna ruptura del uréter, para ver las infecciones renales, perirenales, ureterales y vesicales, y como dijimos hace rato, traumatismos renales, ureterales y vesicales. De por sí, todas las indicaciones que uno pueda o alteraciones que uno quiera buscar, podemos utilizar el urograma de excreción para poder ver. Acá vemos luego de ¿Cómo se realiza un urograma de excreción? ¿Cómo? ¿Cómo se realiza un urograma de excreción? Y es por vía endovenosa. La clase pasada vimos que es el urograma de excreción se inyecta contraste iodado, ¿sí? A través de la vena, y luego esperamos un tiempo. Primero hacemos una placa simple para visualizar para ver la sombra renal, ¿sí? Luego se le inyecta el contraste, y luego de los 2 minutos podemos ver cómo empieza a realzar el riñón, ¿ven? Y a los 10 minutos ya se produce la excreción total, ¿sí? Es por vía endovenosa el urograma de excreción. Acá podemos ver otra vez, ¿sí? Cómo se rellenan los cálices, la pelvis, y si ustedes ven el uréter, que solamente llega hasta el tercio medio. Eso es debido a que se le pone una pelota, diríamos, ¿verdad? Que sirve de compresión a nivel de la pelvis para evitar que haya un drenaje o una excreción total, ¿sí? Se coloca a nivel de la pelvis. Una vez que nosotros estudiamos totalmente lo que es la sombra renal, la irrigación o la excreción a nivel de los cálices de la pelvis y los uréteres proximales, se saca el compresor y luego se estudia totalmente lo que es el uréter, ¿sí? Y luego se espera unos 10 minutos y empezamos a ver el llenado vesical. Como ven, este es un llenado vesical, es prácticamente una cistografía, pero por el urograma de excreción, ¿sí? Hay que ver bien sus paredes, las delimitaciones, ¿sí? Y la capacidad. Y está el otro urograma, pero es el retrógrado, ¿sí? Como vimos la vez pasada, es una pielografía ascendente, o sea, el contraste sube, una forma de decir, a partir de la vejiga hacia el uréter, ¿sí? A través de un catéter, ¿verdad? Que se mete a través de la uretra, luego por citoscopía llega hasta el uréter, buscamos el uréter y allí se inyecta el contraste, ¿sí? Acá podemos ver el catéter donde luego va a inyectar el contraste. Y ahí hace el llenado, ¿sí? Eso es la pielografía ascendente o
la urografía retrógrada. En este caso no se usa contraste o sea que por vía endovenosa, sino que es directa. ¿Sí? Después, como vimos, otro del urograma por nefrostomía, que es contrastación pielo-arterial directa. ¿Sí? Por la arteria. ¿Cómo? Por la arteria. No, es por nefrostomía, o sea que hay el uréter que sale, se hace un abocamiento, ¿sí? Y a través de eso se mete el catéter y se estudia directamente también lo que es la vía excretora. No es tampoco endovenoso, sino que es directo. La angiografía sí es endovenoso, ¿verdad? Podemos hacer estudio directo de la arteria renal o podemos estudiar también la aorta y luego las arterias renales, ¿sí? Como podemos ver algunas estenosis que puedan ver a nivel del nacimiento de las arterias renales, que generalmente se ven en pacientes hipertensos y son causa en pacientes jóvenes. Acá, en este caso, vemos todo lo que es la aorta, ¿eh? Y el nacimiento de las arterias renales. Sin embargo, hay otros que son directamente solamente para estudiar lo que es la arteria renal. Sin embargo, viene el catéter acá, no se estudia la aorta por debajo del nacimiento de las arterias renales. La otra indicación es la ecografía. ¿Sí? Se puede estudiar todo lo con la ecografía, pero no lo que es la parte de la funcionalidad renal. Las ventajas de la ecografía es que permite estudiar los tejidos blandos, distingue las estructuras sólidas y líquidas, no usa radiaciones, es repetible, no precisa de sedación, es un método versátil y económico, es un método sin riesgo. De por sí no hay contraindicaciones con respecto a lo que es la ecografía, ¿sí? Podemos estudiar lo que es un tumor renal, podemos ver las dilataciones de la pelvis en el caso de hidronefrosis, y podemos seguir la hidronefrosis. En este caso el uréter es muy difícil de estudiar por ecografía, sea un uréter normal, a no ser que el uréter esté dilatado en todo su trayecto. Entonces uno puede seguir el trayecto del uréter, ¿sí? Y podemos llegar hasta su desembocadura a nivel de la vejiga, donde también vemos cómo está dilatado el uréter, ¿sí? Esto es la vejiga. Y también podemos estudiar lo que son los divertículos vesicales. La tomografía es un buen método, visualiza riñones y tejidos perirenales. En este caso también en la tomografía sí se puede estudiar la funcionalidad renal, ¿sí? Como ven, las indicaciones son varias, prácticamente no hay contraindicaciones, a no ser que el paciente tenga una insuficiencia renal y los valores de creatinina y de urea estén muy elevados. Entonces es mejor que no se le administre contraste endovenoso. Como ustedes pueden ver, en las fases que utiliza la tomografía podemos hacer primero una fase sin contraste, un estudio simple, luego de administrar el contraste endovenoso. A los 30-80 segundos vamos a tener la fase córtico-medular. Acá lo que se realza es la corteza, ¿sí? Como ven, toda la corteza y las papilas. Entonces vemos el realce cortical, hay una oposificación de la aorta y de los vasos, y es especial para ver los tumores hipervasculares, o sea que los tumores que están bien irrigados por la arteria renal. ¿Sí? Después tenemos una fase nefrográfica que se hace a los 100 a 180 segundos de administrar el contraste. Siempre se cuenta desde que se comienza a administrar el contraste, ¿sí? En este caso hay un realce homogéneo en lo que es el riñón, ¿sí? Se utiliza mucho para ver tumores hipovasculares, para caracterizar y ver también el estudio de la vena cava. En este caso es una fase más bien venosa. Y por último tenemos la fase excretora, que es los 7 a 10 minutos, entre los 7 a 10 minutos de administrar el contraste, donde vamos a estudiar lo que es la vía excretora, de los cálices, la pelvis y luego el uréter, ¿sí? Y también para estudiar la vejiga. Entonces estos son las fases dinámicas de lo que es la contrastación renal por vía endovenosa. Tenemos primero hacer una fase sin contraste, que es generalmente para estudiar los cálculos, luego se hace la fase córtico-medular, luego otro corte para hacer la fase nefrográfica y luego la fase excretora.
Como podemos ver, en esta tomografía vemos lo que es la contrastación de los cálices de la pelvis y todo el ureter en una fase excretora. ¿Sí? Generalmente, si hacemos distinción lo que es el lado izquierdo y el lado derecho, vemos que el lado derecho no llegó a eliminar aún el contraste. ¿Y a qué se debe? Que hay una obstrucción a nivel distal, ¿sí? Por un cálculo. Acá vemos un corte sagital donde se ve el cálculo. La tomografía nos da la oportunidad de hacer en varios cortes, no solamente en cortes axiales, sino que en los planos coronal y sagital podemos hacer cortes oblicuos y a partir de ello podemos hacer reconstrucciones en 3D. Sí, en este caso una angiotomografía. La angiotomografía sí es por vía endovenosa, sí. No es por un catéter directo como en la angiografía que vimos hace rato renales, sino que en este caso es por vía endovenosa. Y se estudia todo lo que es la aorta y las arterias renales y buscando si es que hay algunas arterias polares que son importantes y que es una variante normal de la irrigación renal. La resonancia magnética se puede visualizar los riñones y los tejidos perirenales, las glándulas suprarrenales. Me olvidé decirte que en la ecografía no se estudia la glándula suprarrenal, ¿sí? Si nosotros vemos en la ecografía una tumoración, una masa que se encuentra a nivel del polo superior, hay que siempre hacer una distinción o un diagnóstico diferencial si ese tumor puede ser tanto del polo renal superior o puede ser de la glándula suprarrenal. Otra ventaja de la resonancia son los cortes anatómicos sectoriales, ¿sí? Se puede estadificar los tumores, se puede hacer angioresonancia y uroresonancia. Las desventajas, que no se observa el calcio, es muy difícil estudiar la parte de lo que es litiasis, el estudio es lento debido a los movimientos respiratorios, no hay dinámica en la contractación. Ustedes se fijaron que en la tomografía tenemos podemos hacer la fase dinámica con la fase córtico-medular, nefrográfica y después excretora. Es muy difícil hacer estos estudios en la resonancia magnética, ¿sí? Y en pacientes que tienen claustrofobia, ¿sí? Que es una desventaja también del estudio. Acá podemos ver un gran tumor que prácticamente ocupa todo lo que es el retroperitoneo y que se abomba hacia la cavidad peritoneal, ¿sí? Este es un paciente, puede ser un niño, ¿verdad? Que se diagnosticó como un tumor de Wilms, ¿sí? Acá vemos el riñón derecho normal, sin embargo acá ya hay una pérdida del riñón izquierdo, no se ve porque está ocupado por una gran tumoración, ¿sí? Este es el músculo psoas, la columna. Como dijimos, podemos hacer una uroresonancia para estudiar todo lo que es el trayecto ureteral. En este caso hay una estenosis o no hay un llenado o no se ve el ureter en su parte distal, que generalmente puede ser por algunos cálculos, que los cálculos, como dijimos, no se ven en la resonancia magnética, ¿sí? Podemos estudiar también la aorta con las arterias renales, ¿sí? En este caso no se ve el riñón derecho, tampoco se ve la arteria renal derecha. Capaz sea un paciente que tuvo un acto quirúrgico, ¿sí? Que es una nefrectomía, o en todo caso un paciente con agenesia renal. Y medicina nuclear generalmente sirve para estudiar lo que es tumores o infecciones, ¿sí? Podemos ver cicatrices de piel en nefritis o metástasis de tumores renales. Y también se puede estudiar la parte funcional del riñón, ¿sí? Como vemos, acá hay una hipocaptación a nivel de las cortezas renales, que generalmente son por cicatrices de piel en nefritis. Esta es la captación que debe tener el riñón normal. Sin embargo, ustedes ven acá que no capta totalmente lo que es el riñón, y puede ser por cicatrices de piel nefritis. Podemos hacer también el radiorenograma funcional, ¿sí? Para estudiar lo que es el riñón y para ver si es que hay una obstrucción o una obstrucción. O sea que en este caso lo que muestra es si es que hay un déficit en la eliminación. Los métodos entonces son radiografía simple, podemos estudiar también la citografía, ¿verdad? Por vía endovenosa, por sonda, para ver por talla vesical, uretrocitografía o citouretrografía. Acá vemos en la citografía, primero hacemos una placa simple para ver si es que hay algún cálculo.
Acá vemos pequeños cálculos, acá vemos cálculos más grandes, múltiples, y es otra forma como también se puede presentar los cálculos a nivel de la vejiga. Acá vemos entonces el relleno vesical en un programa de expresión. Hay que estudiar bien los contornos y es que si hay un defecto de llenado que pueda corresponder a algún tumor o a un quiste a ese nivel. Entonces la cistografía, ¿cómo se hace? Se introduce, o sea, el contraste se hace por una sonda vesical, ¿sí? Y se hace la contracción vesical por el control radioscópico. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Como dijimos, los cambios morfológicos y los reflujos vésicos ureterales pasivos. ¿Por qué decimos pasivos? A medida que vamos llenando la vejiga, de repente sube el contraste a nivel de los uretes. Entonces en ese caso son pasivos, ¿sí? O en el caso de que son activos, cuando ya es micción. Una vez que le decimos al paciente que orine, entonces empieza a orinar el paciente, pero también se rellena en los uretes. En ese caso el reflujo es activo, ¿sí? La citología en las indicaciones de lactantes y niños, generalmente pacientes con infección urinaria, para ver los reflujos ureterales y las malformaciones congénitas vesicales y uretrales. Acá vemos la sonda, ¿sí? Y se hace el rellenado contrastado. Luego vemos también cómo hay vaciamiento. Esta es la vejiga y esta es la uretra en sus tres porciones, ¿sí? A nivel prostático, membranoso y peneal. Y se hace el control radioscópico. Acá vemos el llenado vesical y vemos como una imagen de adición que está con un pequeño cuello, ¿sí? Que está en la pared posterior de la vejiga, que corresponde a un divertículo. Doctor, si hubiera una prostatitis en la parte de la uretra, la parte de la uretra prostática, ¿cómo se vería ahí? Y generalmente se deberían ver irregularidades, ¿sí? A nivel de la... Generalmente, una vez que hay una prostatitis ya puede invadir lo que es la uretra, ¿sí? Entonces las paredes no van a ser tan lisas como estas, sino que van a ser más irregulares. En todo caso, también cuando hay una hiperplasia prostática, ¿sí? Lo que hace es estenosar el diámetro, sí, la uretra a nivel de la próstata. Acá podemos ver cómo hay reflujo, ¿sí? Que llega hasta el riñón. Y está la otra técnica, que es la uretrocistografía, ¿sí? El otro es la cistografía. Por sonda vesical llega hasta la vejiga, ¿sí? Y ahí se hace el rellenado. Sin embargo, la uretrocistografía también se hace una contracción vesical, pero a través del meato, ¿sí? Acá lo que tenemos que estudiar, como dijimos, estuvimos hablando de las estrecheces uretrales, ¿sí? Posteriores, para ver si hay adenoma prostática y para ver la integridad uretral. Se inyecta el contraste a través del meato. Hasta ahí nomás va la sonda y luego se opacifica, ¿ves? Todo lo que es el trayecto uretral. En este caso podemos ver un escape, lo que es del contraste, ¿sí? Como ven acá lo que es lo normal, ¿sí? Sin embargo, acá vemos hasta lo normal, acá aparece un nivel líquido y luego hay un escape de lo que es el contraste en la cavidad pelviana, ¿sí? Por una rotura de uretra. Acá vemos estrechez a nivel de la uretra prostática con fístula, ¿sí? En este caso puede ser una infección, ¿verdad?, que produce esa fístula, o por un adenoma prostático, una hiperplasia, donde también estenosa lo que es la uretra prostática. O a veces vemos cáncer prostático que metastasiza a nivel de la uretra, como vemos un defecto de relleno e irregularidades, lo que es toda la pared de la uretra. Siempre la clínica primero del paciente, hay que saber sus antecedentes para poder hacer un buen diagnóstico. Una rotura de uretra, generalmente un traumático. Bien. La ecografía utilizamos mucho para estudiar lo que es los cálculos renales, cálculos vesicales, una imagen hiperecogénica con sombra posterior, ¿sí?, en la luz vesical.
En el urograma de excreción podemos estudiar también lo que es la vejiga, ¿sí? En este caso vemos como un defecto de relleno a nivel de la entrada del uréter a nivel de la vejiga. Acá vemos en la cistografía como se ve también un defecto de relleno, y en la tomografía confirmamos que hay un engrosamiento de lo que es la pared de la vejiga, y acá hay un poco de contraste, ¿sí? Por un cáncer, ¿sí? Los tumores transicionales de la vejiga generalmente se ubican cerca de la desembocadura de los uréteres, ¿sí? Y siempre pueden, una vez que empiece, a veces puede invadir el uréter, o a veces puede estenosar el orificio, pero generalmente en la tomografía se ve como engrosamiento de la pared. Fíjense acá, yo no digo que esto es normal, pero está más fino que este lado, ¿sí? Ya en el urograma de excreción se ve como un defecto de relleno acá, tiene que verse así. Sin embargo, acá se ve algo que no está rellenado por contraste, y está en la cistografía como se ve. En la cistitis vemos irregularidades a nivel de la pared de la vejiga. Generalmente la capacitancia vesical en este caso puede estar disminuido, ¿sí? En la tomografía podemos ver cómo también está alterado lo que es la pared de la vejiga y la presencia de gases dentro de la vejiga. O podemos también ver como una imagen de adición en la pared, en este caso es posterior lateral izquierda de la vejiga, que presenta un cuello que es un divertículo vesical. Los divertículos tienen la característica de que cuando al paciente se le pide que orine, ahí se empiezan a llenar, ¿sí? Porque la vejiga se contrae, entonces en vez de ir, bueno, se va también a la uretra, pero también va al divertículo, entonces tiene esa capa. Hay que hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Diferencial. A veces puede ser quiste, a veces no se ve el cuello vesical, no se ve, o sea que tiene que haber un cuello que una el divertículo con la vejiga, y a veces no se ve, entonces se le pide al paciente que orine. En la ecografía también se puede hacer todos los días. Malformaciones. En la tomografía podemos ver que el espacio retroperitoneal está vacío, ¿verdad? Como ven, que es estos son las asas, ¿sí? Por una agenesia renal, ¿sí? También podemos ver riñones hipoplásicos. Si ustedes se fijan, el riñón derecho es normal, el riñón izquierdo está totalmente atrofiado, ¿sí? Por un riñón hipoplásico. Podemos ver malformaciones de lo que son las vías excretoras. En el urograma de excreción pueden ver doble uréteres que van y desembocan en la vejiga. A veces, generalmente es unilateral, ¿verdad? Pero a veces podemos ver bilaterales. En este caso podemos ver también que el riñón derecho está un poco más bajo que el izquierdo. Pero no causa una clínica, por ejemplo. Los pacientes generalmente hacen infecciones urinarias de repetición, y esa es generalmente la causa del doble uréter. Podemos ver las ectopías renales. Como ven, acá está la sombra renal, ¿sí? Los cálices, y acá viene el uréter. O sea que en este caso el paciente hay que ponerle de pie, ¿sí? Para ver hasta dónde va. Y en la ecografía vemos que esta es la vejiga y el riñón se encuentra por detrás de la vejiga. Otro tipo de malformación son los riñones en herradura. En la radiografía simple es muy difícil de ver el riñón en herradura, ¿sí? Pero cuando hacemos la contrastación, ¿sí? En un urograma de excreción podemos ver la opacificación de lo que es la sombra renal, y que va y cruza la línea media y se une con el lado opuesto. Tienen que entender que en los riñones en herradura, los riñones están en su posición, solamente que los polos inferiores cruzan la línea media y se unen con el otro lado. Acá podemos ver en una tomografía los dos riñones de su topografía normal, y que